Ok, continuamos. Entonces, si bien es cierto que la mayoría de los proyectos que realizamos con enfoque social, siempre los tenemos que determinar a largo plazo. Hago énfasis en estas partes porque ha pasado durante muchas cuestiones dentro de este módulo el que se preguntan por qué la importancia del proyecto, por qué no lo puedo realizar en horas, semanas o días, por qué no puedo establecerlo de esa manera, porque precisamente la palabra concientizar, nada más la palabra determinar que estamos trabajando con una sociedad implica mucho esfuerzo, realmente son esfuerzos agotadores, son esfuerzos en que a veces tenemos que encontrar a ciertas personas en determinadas horas, en que a lo mejor no podamos encontrarlas en tiempo y en forma. Todo eso permite establecer una amplitud de tiempos. Bien, escenarios. Un escenario es una descripción parcial del comportamiento de la aplicación en un momento específico. La utilización de escenarios implica identificar distintas situaciones y describir la acción que se llevará a cabo. ¿Qué es el análisis de escenarios? El análisis de escenarios, o SA, es una técnica de evaluación que se utiliza para identificar y medir la aparición potencial de sucesos de riesgo operativo o para evaluar la resiliencia operativa. Aquí viene la importancia de por qué les piden un escenario optimista y pesimista de su diagrama de Gantt, porque está basado en sucesos de riesgo operativo, lo que podría pasar dentro de sus propias actividades. ¿Qué podría pasar? Que a lo mejor el 10% de lo que son sus recursos humanos renuncia. Imagínense que ustedes ya en ese momento determinaron que ya tienen a sus responsables de actividades y le digan, ¿sabe qué? No puedo, lo siento, gracias, me voy. Y te quedes así, digas, ¿qué hago? Establecer, como el análisis de escenario me va a permitir establecer estrategias que me permitan atacar ese futuro hipotético, porque al final es algo que no podemos determinar, no podemos medir, no podemos saber. Saber si pasará es imposible. Entonces, esto lo que nos permite es determinar acciones, determinar estrategias y posibles soluciones que nos permitan resolver esa problemática. El análisis de escenarios está diseñado para derivar evaluaciones razonadas de la probabilidad e impacto de pérdidas operativas plausibles o para analizar la resiliencia operativa. Puede utilizar el proceso de análisis de escenarios para construir análisis de escenarios y recopilar datos cualitativos y cuantitativos de soporte. Por ejemplo, la calidad de mi proyecto no fue la que esperó el 90% de la sociedad y por ello no se pudo llevar a cabo. Y te pones a pensar si fue la calidad, entonces, ¿qué fue lo que falló? Mi planeación. Entonces, ¿dónde tengo que atacar? En mi planeación. A lo mejor se me olvidó contemplar ciertos recursos en mi fase de recursos y actividades. Entonces, las posibles soluciones que me permitan establecer o analizar o reflexionar cómo lo puedo solventar es lo que me va a permitir no estar dentro de ese escenario y cómo salir de él. Con un análisis de escenario puede registrar un intervalo de estimaciones de frecuencia y gravedad en grupos, junto con la información de soporte de la evaluación. Desventajas y ventajas del análisis de escenarios en una empresa. ¿Sabías que el análisis de escenarios determina la viabilidad y la factibilidad del proyecto? Dice, al tratarse de un método, el análisis de escenarios de un proyecto puede ser diferente en cada firma. Este ejemplo que está especificado en la pantalla lo realicé en relación a un análisis cualitativo de una firma de abogados. Dice, por esta razón, es vital estudiar las ventajas y desventajas del análisis de escenarios para que la firma asegure de emplear correctamente este recurso, evitando tomar decisiones de manera inadecuadas que no lleven a buenos resultados. Veamos las ventajas de este análisis de escenarios. Al hablar de mencionado lo anterior, tenemos que algunas de las principales ventajas del análisis de escenarios son las siguientes. El análisis de escenarios en una empresa ayuda al entendimiento de situaciones complejas, ya que permite anticipar eventos asociados al patrón de desempeño actual. Esto se refiere a que, por ejemplo, yo puedo tener un escenario realista, que ese es un escenario realmente del cómo estoy. Puedo tener un escenario tendencialista, que es cómo me gustaría estar. Puedo tener un escenario optimista, que es lo mejor que me gustaría, o sea, ese sueño deseado. Puedo tener un escenario pesimista, que es lo peor que le puede pasar.
pero también puedo tener el peor de los escenarios, el escenario catastrófico, el fracaso del proyecto. El análisis de escenarios en la planificación estratégica permite tener un panorama sistemático de las posibles circunstancias favorables y desfavorables para la organización. Facilita el análisis profundo de la información por medio de la evaluación de hipótesis. El análisis de escenarios permite delimitar aquellas situaciones en las que vale la pena invertir recursos. Realmente lo que nosotros tenemos que visualizar es en cuál de las actividades yo digo, puede ser que aquí pase algo, porque yo ya me di cuenta que en esa actividad puede ser que a lo mejor tenga alguna situación o un factor externo que me pueda afectar. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Si bien dice, el análisis de escenarios en una empresa facilita la toma de decisiones, aplicarse de manera despreocupada, existen diferentes desventajas del análisis de escenarios relacionadas al manejo de la información que se tenga del sistema o bien a la hora de aplicarlo en la dinámica de la firma. Es decir, si existe un inadecuado registro de la actividad y un escaso control del tiempo, el análisis de escenarios de un proyecto será un ejercicio netamente especulativo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que solamente lo haya establecido sin un factor estadístico y que yo diga, no, pues el peor de los escenarios es que no asista la población, pero ¿cuánta población? ¿Cuántas personas? Si estamos hablando que tengo una población de 2.500 personas que yo diga, no asistió el 85%, entonces ahí sí, chispas. Estamos hablando de un análisis estadístico fuertemente que no está asistiendo. Entonces, si yo pongo algo así superfluo, me puede permitir a no establecer estrategias idóneas para ese escenario. Dice, de aquí que si lo que se busca es aumentar la productividad y la rentabilidad, es extremadamente necesario que el análisis de escenarios de un proyecto sea realizado teniendo como base un registro histórico de las horas trabajadas de los abogados, y aquí nosotros lo podemos enfocar al proyecto de las horas trabajadas del personal, así como de sus niveles de rentabilidad. Entonces aquí nosotros determinaríamos realmente que se está aplicando las estrategias a su diagrama de Gantt. Planificación de los escenarios. ¿Consigue convencer a un 67% de la audiencia? ¿Se podría decir que es un escenario optimista? Sí, porque una vez, como mencionábamos, sobrepasando la media del 50%, 51%, quiere decir que ya tengo un escenario optimista porque ya sobrepasé la media. ¿Qué esperamos todos dentro de un escenario optimista? Lo mejor, como vienes mencionando, que más allá de un 67%, un 80%, un 100%, participe, sería lo más bonito que le puede pasar a un proyecto, que toda la sociedad diga, estoy contigo. La planificación por escenarios, también llamada prospectiva, es de gran importancia en un entorno de alta turbulencia y volatilidad como el actual, porque permite visualizar el futuro desde un espectro de posibilidades, es realmente desde muchos caminos. Podemos visualizar, por ejemplo, si yo dijera que mañana me voy a caer, entonces es un futuro hipotético, porque puede ser que sí me caiga, entonces, pero puede ser que no. Pero si yo digo más centrado ese futuro hipotético, si yo camino por la calle 5, por ejemplo, en esa calle hay un bache y yo voy caminando y digo, me puedo caer porque hay un bache, ese futuro hipotético puede suceder. Pero ¿cuáles serían las acciones que yo establecería para no caer en ese futuro hipotético? Es que yo agarre la calle que está atrás, pero me va a costar un poco más de trabajo porque esa calle que está atrás está más lejos, pero me puedo evitar el dolor de caerme, me puedo evitar el dolor de sufrir un daño. ¿Y qué es lo que esperamos realmente para un proyecto? Que no haya daños, que no haya factores externos que nos afecten y que provoquen que nuestra viabilidad financiera decaiga. Entonces, la capacidad necesaria de conocer esas estrategias van a permitir solventar esos problemas. De ahí es importante, o de ahí radica la importancia de tener los escenarios dentro de un proyecto. Vamos a ver este pequeño ejemplo de YouTube, ¿qué es planificación de escenarios? Adelante, Miriam.
Discúlpeme, es que no lo Sí, escucho el video, maestro. No sé no si se sea nada escucha. A más. ver, lo voy a Gracias, tratar de transmitir en el propio YouTube. Ah, me voy a ir. A gracias, ver si me maestro. permite. Gracias. Ahora sí, me dicen si se escucha, por favor. ¿Sí lo escuchan? No, No, maestro, No, no. no se se escucha escucha. feo. Bueno, No, se los voy a compartir por el chat para que lo puedan abrir. Entonces lo voy a continuar para que lo puedan ver nada más, aunque sea que lo vean y lo vayan siguiendo. Y ya ustedes posteriormente lo pueden visualizar. Sí, maestro, gracias. No hay una disculpa porque son factores externos que afectan también. Colectivamente, se diseñan los posibles escenarios futuros no como predicciones, sino como una serie de historias que describen las diferentes posibilidades. Se diseñan acciones colectivas para atender cada escenario. Se designan grupos de trabajos que pueden ejecutar las acciones colectivas. Entonces aquí podemos ver la importancia que tiene la planificación de escenarios, como bien dice, una experiencia para el diseño de estrategias y acciones concretas, porque al final nosotros lo que hacemos es establecer las acciones que vamos a hacer más concretas de lo posible para poder contrarrestar. Un escenario optimista. El 90% de la sociedad aceptó la propuesta de inicio del proyecto, por lo que se da banderazo a la primera etapa. Yo puedo ver que en mi primera junta no tuve asistencia, segunda junta sin asistencia, tercera junta sin asistencia, cuarta junta sin asistencia, pero lo que yo quisiera que pasara era esto, dice, que el 90% de la información que asimiló la sociedad fue bien aceptada, por lo que se da banderazo a mi primera etapa. Yo ya dije, no, ya mi primera etapa ya está lista, vamos a empezarla, vámonos con la fase de desarrollo. Entonces dice, las estadísticas transmiten profesionalidad y mayor sensación de veracidad. Un plus intenta incluir siempre la fuente. Escenario pesimista. El 95% de la sociedad visitada, esto va contrario, el 95% de la sociedad visitada no quiso responder las encuestas debido a la falta de tiempo y interés. Bien, entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Bien, 95% de mi sociedad dijo, no, no voy a ir. ¿Qué estrategias voy a implementar? ¿Qué voy a hacer para poder acercarme? Como hemos compartido dentro de sus aportaciones, podemos establecer diferentes tipos de estrategias para que la gente pueda acercarnos, ya sea en base a una fiesta, ya sea en base a un engaño, ya sea en base a decirle a la gente, es que va a haber una kermés y pueden asistir, se van a dar tacos de tal, pero van a tener a la sociedad ahí sentada.
Entonces, una vez que ya la tengan, van a atacar con el problema para que lo empiecen a conocer. Bien, llegamos a una parte importante que va a venir en la última semana. Ya estamos a punto de iniciar la última semana. En la última semana, que es la historia de la web, vamos a ver todo lo que son los elementos que debe contener una página web, cuál es la importancia de una estructura o la creatividad en el diseño de una página web. En la fase 4, o sea, la fase final, perdón, la semana 4, que es la fase final, vamos a hacer una construcción web. Ustedes ya pueden ir visitando, pueden ir bajando el contenido extenso de la semana 3 a partir de la página 16 para que puedan ir visualizando qué elementos son los que se evalúan. Ahí les va a explicar hipervínculos, botones dinámicos, qué tipo de imágenes debe de contener una página web, de cuántos píxeles, ya sea de 1080p, 2500 píxeles, cuáles son los elementos que debe contener una web, elementos multimedia, recursos de audio. Por eso daba la importancia desde fase uno que nosotros hemos trabajado con esos recursos. Realmente nosotros ya teníamos el recurso del audio, ya tenemos un recurso de video, ya tenemos recurso multimedia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Generar nuestra creatividad para hacer un diseño. Bien, la historia de la web. La historia de la web viene desde la World Wide Web, que es la www, que viene generado desde una idea que genera un científico que se llama Tim Berners-Lee. Esta persona nace de un sueño. Realmente nadie creía en él. Precisamente esa frase de nace de un sueño viene muy específico que a veces nosotros tenemos tantas ideas buenas y que de repente a veces no creemos en nosotros mismos como para poder externarlas, pero al final ha habido personas que de una pequeña idea realmente ustedes pueden ver cómo se acrecenta. Exacto, Miriam dice, qué interesante aprender acerca de hacer una página web. Es muy interesante, de hecho. A través de esto nosotros vamos a ver diferentes tecnologías. La historia de la web data desde hace mucho tiempo remoto, pero podíamos ver que la primera página web era tan plana, no había imágenes, no había menús, no había submenús, no había recursos, sino era solamente hipervínculos y texto. Era tan banal, era tan vaga, era tan plana que de repente era de decir pérdidas de tiempo, que ustedes pueden ver que en la actualidad la World Wide Web ya es una telaraña enorme, gigantesca, que a través de Google nosotros podemos buscar infinidad de información. Dice, la World Wide Web nace en el CERN, en el Centro Europeo de Física Nuclear en Ginebra, Suiza, de la mano del ingeniero y físico británico Tim Berners-Lee, como un sistema de intercambio de datos entre los 10.000 científicos que trabajaban en la institución. Hoy es una red inabarcable e intangible de documentos, imágenes y protocolos que componen la telaraña de información que crece a paso gigantesco. O sea, realmente desde que nace lo que es la parte de la telaraña, de parte de las páginas web, ha crecido. Exacto, Lorena, eran páginas muy aburridas y poco llamativas. ¿Quién no habrá tenido la oportunidad en sus épocas pasadas realmente de tener esas conexiones que de repente lo conectábamos directamente del teléfono a la computadora vía Ethernet y que de repente se caía el sistema? Y ¿quién no habrá conocido también la tecnología llamada Ares? Que de repente bajábamos música y estaba circulando la barrita y decía 60, 70, 80%, y cuando decía, ahí va a bajar la música, y decía 100%, te marcaba error. Era tan catastrófico, era tan decir, ¿y qué no podemos decir de realmente de una conexión que antes era de 128 megabytes por segundo? O sea, era tan lento que podíamos ir a comprar a cualquier tienda, echarnos la compra en el supermercado 2 horas, regresar y todavía no habría. Realmente decía uno, oye, ¿cuándo me va a dar la oportunidad de leerlo? ¿Sí? Catalina me dice, así me tocó bajar música así, sí, de hecho era feísimo esto, y de repente va evolucionando, precisamente esto sucede, y que las tecnologías emergentes, las tecnologías precisamente emergen precisamente de ello, de saber las necesidades de las personas. Como bien dice Miriam, dice, de hecho en los cafés internet no permitían usar el programa Ares, efectivamente, no permitían usarlo porque bajaba infinidad de virus. En esos momentos teníamos tantos virus que de repente veían su computadora y empezaba a palaquear y a apagarse y encenderse, y ya eché a perder mi computadora, ¿y ahora qué hago?
y estaba uno sufriendo. Estabas en un café internet y te cobraban 10 pesos la hora, pero una hora era una eternidad, porque de aquí que te quedaras viendo. ¿Quién no conoció el famoso MSN? ¿Quién no chateaba antes en Messenger? ¿Quién no conoció los Blogspot antiguos? O sea, muchas tecnologías existían, pero antes eran tan lentas que de repente decía, no, déjalo ahí, ya me fastidié. Y como dice, comparte Lorena, muy cierto, con esa aplicación descargaba la música para el iPod, sí, descargábamos hasta películas, como comparte José. Antes Internet yo utilizaba la enciclopedia Encarta, muy correcto, José, esa Encarta realmente veíamos cosas y sigue habiendo el Encarta online y tiene muy buenas visualizaciones. Era muy divertido. Antes nosotros interactuábamos mucho con la tecnología, pero si ustedes han podido ver, esa tecnología ha avanzado tanto que de repente dependemos demasiado de ella. Ustedes se han puesto a pensar qué sucedería un día sin tecnología, qué sucedería un día sin el celular. Esto se volvería una catástrofe. Hoy por hoy dependemos de la tecnología para cualquier evento, para una llamada telefónica, para elaborar una tarea, para hablar por teléfono, todo dependemos de la tecnología. ¿Quién en su época pasada igual no tenía esas facilidades de salir a jugar? Vamos a jugar pesca-pesca, vamos a jugar poncha-poncha, vamos a jugar valero. Y hoy por hoy ustedes pueden ver a los niños que ya te dicen, mamá, papá, ¿me compras un teléfono celular que tenga capacidad tanto, cámara tanto, con tantos procesadores y te quedas así viendo? En mi época solo existían el Nokia, el Chan Nokia que compraba uno y tenía su camarita VGA y te tomaba tu foto y todo pixeleado y que estaban así con el famoso juego de la culebrita, ¿sí? Esto era tan importante realmente, como bien comparte Lorena, para hacer transacciones bancarias, ha aumentado la tecnología. Bien, hoy llega el Internet para las cosas, Internet of Things, nace también Internet of Things, nacen las redes 3G, 4G, actualmente tenemos ya redes 5G, monopolizadas por Telcel, sí, porque tendríamos otras compañías dentro de México que pueden proporcionar mayores servicios, sí, monopolizada por Telmex también, porque tendríamos acceso a otro tipo de redes también y a un tipo de mejoría en lo que es la navegación. Lamentablemente, a veces también el monopolio y el oligopolio que hay dentro de México, esto no permite que las empresas externas puedan entrar a México para poder ofrecer mejores servicios. He ahí la importancia y dónde radica que nacen tantas tecnologías hoy en día. Bien dice, es que la rápida evolución de la tecnología hace posible que el Internet se haga más rápido. Hoy en día veíamos la cara triste de páginas grises, sin colores. Hoy la web ha cambiado mucho desde entonces. HTML ha creado HTTP. Antes podríamos ver HTML dos puntos, ahora es HTTP dos puntos. ¿Y esto qué hace? Mayor velocidad, ha evolucionado. Los navegadores se han modernizado. Dice, tal vez una de las primeras cosas que llaman la atención la primera vez que accedes a ella es que no había barra de direcciones, tampoco había imágenes ni sonidos. El jefe de Berners-Lee en aquella época, Mark Sendall, describió el proyecto como una propuesta vaga pero emocionante. O sea, realmente no creían en él. Lo que ustedes pueden ver en la parte de atrás, de que está en su foto de Theodore Berners-Lee, era su página, era su propia página web, su World Wide Web, pero nadie creía en él, pero otras personas empezaron a creer. ¿Y qué sucede? Cuando alguien más cree en ti o cuando tú mismo crees en ti, tienes la oportunidad de hacer algo magnánimo, algo grande, como cuando la persona que creó un clip, imagínense, un solo fierrito que se dobla, se volvió tan famoso que hoy toda la gente utiliza clips, ¿sí? Como de una pequeña idea nace una gran magnitud de ideas que permiten obtener ganancias. Por eso siempre una de las funciones que se tienen dentro de la parte cognitiva y en la parte de la enseñanza es que ustedes tienen esas ideas y en el momento que ustedes las generen, las exploten, no desconfíen, siempre ponerlas a prueba y al final si funcionan bien y si no lo pusieron en marcha, eso es lo más bueno que puede existir. Ahora, 10 elementos que debe contener una página web. Esto ustedes lo van a verificar cuando empiecen a hacer su construcción web en las diferentes tecnologías emergentes que nos van a permitir. Hoy por hoy, hay unas tecnologías emergentes que ustedes van a utilizar, que es de las más sencillas y que yo se las recomiendo para que empiecen a trabajar o a jugar con ellas, es la de Google Sites. La pueden buscar en Google, le ponen Google Sites y ustedes van a ver, es tan sencillo, tiene su menú,
tiene lo que es la parte para crear el submenú, todo eso. De todas maneras, yo en la parte de la cuarta semana les voy a compartir dentro de la sesión un ejemplo para que ustedes puedan ver. Nos comparte Miriam, este dato de XML yo lo desconocía, no sabía que HTTP se refería a mayor velocidad, gracias. Sí, de hecho HTTP ha evolucionado con respecto a que ahora de XML de 128 megas por segundo que se creaba en MS2, ahora tenemos HTTP que utilizamos 50 megas por segundo, que es la más baja ahora. Ahora vamos a Telmex y ¿cuánto quiere navegación? Ahí estás, 200 megas, Jesús. Y de repente dices, bajar una película y tenemos ya la opción de que todo baja tan rápido, tenemos la forma tan sencilla de que todo ha evolucionado de acorde a que el humano también requiere de necesidades. Ahora bien, 10 elementos de una página web. El encabezado, se los adelanto, su encabezado va a ser su título de su proyecto. El menú de navegación, un menú donde ustedes van a generar sus fases, fase de planeación, organización, dirección y control, dependiendo de lo que ustedes vayan a querer plasmarle a su público objetivo. Los botones Call to Action o CTA, que son esos famosos botones que ustedes pueden ver dentro de una página web que dice saber más, leer más, contáctanos, esos son los botones CTA. Imágenes destacadas, imágenes que estén acordes a su proyecto. El buscador, el que ustedes pueden ver en la esquina superior derecha o en la esquina superior izquierda o en donde lo quieran colocar, una lupita. Esa lupita lo que nos permite hacer es buscar la información de manera más rápida para poder acceder a ella. Si hoy por hoy yo quiero decir dentro de la lupa buscar el objetivo específico, le pongo objetivo específico y eso me va a redireccionar automáticamente a todo lo que contenga objetivo específico dentro de la creación web. Formularios. Esto es, por ejemplo, si lo quieren aplicar o no, aquí no hay tanto problema. Los formularios son los elementos que sirven para conocer las opiniones de la gente. Otras personas lo pueden crear dentro de un blogspot. Por ejemplo, una construcción web que están diseñadas precisamente para un proyecto, que son más profesionales. Dentro de las construcciones web existen las landing page y existen los blogspot. Estos dos vienen incluidos dentro de, pero la diferencia que existe entre un blogspot es que el blogspot solo se utiliza para dar información vaga. Ahí podemos emplear cualquier tipo de información. Sirve para mantener como contenta a la gente, sirve como para mantener noticias relevantes de lo que estamos realizando. Y las landing page es lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en páginas de promocionales, como lo aplica, por ejemplo, Xcaret, que de repente abren su página y aparece una página plana así, y dice promoción, 50% de descuento para quintanarroenses, por ejemplo, saber más. Solo contiene en una sola página la información, pero no tiene menús, no tiene submenús, no cuenta con botones, no cuenta con hipervínculos, todo eso nos va a servir para diferenciarlo. Como comparte José, dice, tan solo los nuevos sistemas operativos ya ocupan mayor capacidad que las versiones anteriores. Yo recuerdo que cuando tuve mi primera computadora con 100 gigas de memoria y ya me sentía con, específicamente con una computadora profesional, llegamos a tener lo mismo, José. De hecho, así yo me sentía igual con mi computadora. Decía, ay, lo máximo, un super ese ordenador gigantísimo, tu teclado, o sea, y te sentías así lo más plus y de repente decías y veías tu disquete, metías tu disquete y de repente te decía disquete con virus. Se perdió toda mi información. En esos tiempos no teníamos acceso a nubes, a esa tecnología emergente, las drive, las nubes que tenemos para guardar nuestra información. Llegamos y decíamos, no, Dios mío, se echó a perder mi disco. Teníamos el disco y nada, todo eso, USB. Ahorita ya nada de eso se usa. Ahorita ya utilizamos nubes, Google Drive, el teléfono celular, almacenamientos, compramos espacio extra. Bueno, retomando un poquito esto, recursos de video. Recursos de video son los que nosotros utilizamos o los que creamos para nuestro proyecto. Eso lo podemos adecuar a nuestro proyecto. De igual manera, nosotros podemos emplear otros recursos de video de YouTube. Podemos construir algo tan bonito para que la gente vea. Recordemos que lo que vamos a hacer con la construcción web es como nuestra carta de presentación. Es como si nosotros el día de mañana fuéramos a buscar un trabajo y te dicen, ve vestido de lo mejor que puedas para que la primera impresión es lo que cuenta. Te vas con tu camisa de manga larga, bien planchadito, te sientas bien aromatizado. ¿Por qué? Porque es decir, esto es lo que soy. Veámoslo de otra manera.
es como la fachada de mi casa. Yo quiero que mi fachada de mi casa tenga lo más bonito afuera. Eso es lo que buscamos. La carta de presentación es su construcción web. El icono de la URL, eso lo va a proporcionar la tecnología emergente, ya sea Canvas Sites, ya sea lo que es Google Sites, ya sea lo que es Wix, Mindomo, Webador o muchas de tecnologías que nos sirven para crear páginas web. Información de contacto es la manera en que me voy a acercar hacia ustedes para poder establecer una conexión y el pie de página. Famoso pie de página que tienen todas las páginas web, que viene en la parte final, en la parte de mero abajo, donde nos dice nuestro nombre, dónde estamos ubicados, si tenemos algún correo electrónico, historia de la página, etcétera, lo que querramos colocar ahí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les pido sus nombres en el chat, por favor, para que les pongan su participación. Como dice Fabiola, a mí me tocó aún usar máquina de escribir. No usé computadora. Exacto, de hecho, la máquina de escribir, Fabiola, uff, igual la máquina de escribir eléctrica, de repente te salía algo mal y vámonos para atrás. Era estresante. Bueno, nos veríamos el día miércoles. De todas maneras, cualquier cosa que ustedes necesiten, con toda confianza me pueden escribir el día sábado y domingo. Yo me encuentro conectado la mayor parte en la plataforma. Si ven que no les contesto, de todas maneras trato de contestar a la brevedad posible, por si tienen alguna duda con sus trabajos. Que tengan una excelente noche, que tengan un excelente fin de semana, que descansen. La verdad que ya mero terminamos este módulo 23. Muchas gracias. De nada, De ustedes. nada, ustedes. Gracias. ¿Me puedo mandar mensaje ahorita? Gracias, maestro. De Hasta nada. luego. Hasta luego. Gracias, maestro. A ver si Sí. nos comparte su libro, por favor. Gracias. Claro, ahorita se los comparto. Muchísimas gracias. Gracias. Lindo fin a todos. Gracias, asesor. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche. Igualmente, compañera. Asesor, Adelante. entonces le mando mensaje para ver si me deja bajar mi actividad del diagrama de Grant. Marisol, ¿verdad? Sí, Ah, ok, Marisol. Ahorita lo hago, ahorita mismo lo hago. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.